Damos gracias a Dios porque hasta hoy Él nos ha cuidado. Y en algunas ciudades hemos comenzado a congregarnos nuevamente. Para este regreso a los templos y por la salud de todos, te invitamos a seguir las siguientes recomendaciones. Utiliza siempre el cubrebocas. Mantén siempre la sana distancia. Mantén tus manos limpias y desinfectadas. Estornuda y tose en la parte interna del codo. Y recuerda, en todo tiempo, atienda las recomendaciones de tu pastor. ¡Pasa voz! Hermanos en Cristo, paz a vosotros. Estamos aquí reunidos para alabar a nuestro Dios. Le invito que nos presentemos en oración delante de nuestro Dios. Cierra sus ojos con nosotros. Padre Santo que estás en el cielo, estamos muy contentos, muy gozosos porque nos das la oportunidad de alabar tu nombre. Bendice a cada uno de tus hijos que está en sus hogares. Bendícele a él, a toda su familia, en todas sus actividades, Padre. En este día santo, alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre, porque tú eres el que mueve nuestro corazón, tú eres el que está con nosotros día tras día. Tú eres quien conforta nuestro corazón. A ti sea toda gloria y toda honra. En el santo nombre de tu Hijo, que es nuestro Señor Jesús. Amén.
damos gracias al Señor por la vida que nos da, por ese dulce refugio y por ese grande amor que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Esta tarde, desde donde quiera que nos estén viendo, desde sus hogares, desde sus trabajos, sigamos cantándole a ese Dios grande. Alegres porque escuchan
Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Amén. Es un gran deleite estar alabando al Señor en compañía de la congregación, desde donde quiera que se encuentren. Es un gran deleite poder estar en este día alabando y adorando a nuestro Dios. Vamos a orar en esta tarde, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir por la predicación que se va a impartir en este día. Oremos. ¿Y cómo no amarte, buen Dios, si en medio de la tempestad tu mano infinita, esas alas siguen protegiéndonos? Gracias, Padre, porque tú estás día a día, porque en tu corazón aún podemos ver que podemos estar ahí,
Gracias, Padre, por cada sol, por cada lluvia, por cada hermano que hoy podemos ver a través de la pantalla. Y Padre, agradecerte una vez más porque aún en medio de estas circunstancias sigues permitiendo que podamos alabarte, sigues permitiendo que podamos nutrirnos de ti, Señor, que podamos seguir escuchando tu palabra, tu voz a través de cada uno de mis hermanos que cada sábado, cada miércoles, cada día se dirigen hacia ti solo para que podamos escucharte, Padre. Te agradezco pues, pidiendo que si en nuestro corazón se encuentra alguna duda, si en nuestro corazón sigue faltando la fe, Señor, tú sigues estando presente para revivirla. En todo momento te lo pedimos, Padre, y más suplicándote con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, ahora recibamos palabra de nuestro Dios en este día por nuestro hermano diácono Samuel Valverde. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Paz a ustedes, hermanos. Es un privilegio para mí poder servir a través de este ministerio para poder predicar la palabra en esta tarde con ustedes, deseando que todos podamos seguir edificándonos en esta palabra. Así que, hermanos, hoy el tema que quiero reflexionar con ustedes es la comunión en tiempos de adversidad. Este tiempo, hermanos, donde necesitamos mucho de Dios, donde hemos acudido a Dios y sin lugar a duda hemos ya recorrido un largo tiempo donde hemos estado con los templos cerrados. Tuvimos la oportunidad en algunas ocasiones de poder abrir estos espacios presenciales, pero las condiciones no lo permitieron. Desde el 28 de marzo del año pasado fue que muchos y muchas iglesias cerraron debido a esta pandemia que estamos viviendo y que estamos casi a un año de vivir. Esta pandemia que nos ha dejado muchas complicaciones, que nos ha dado complicaciones en la salud, en la economía, en lo familiar. Hemos vivido tiempos de muerte, hemos pasado por muchas situaciones, hermanos. Es por eso que hoy utilizamos estos recursos para poder edificarnos, para seguir nutriendo nuestro espíritu a través de la palabra, aunque ha sido un cambio, ¿verdad?, en nuestra vida, pero bendecimos a Dios, porque aún con ello nos permite seguir escuchando su palabra. Y recordando este tiempo, hermanos, hoy nos hacemos una pregunta: ¿qué aprendizajes nos ha dejado esta pandemia? Uno de ellos ha sido, hermanos, la importancia de crecer espiritualmente en lo familiar, desde nuestro hogar. Si bien estábamos a veces en nuestros templos, podíamos disfrutar muchos momentos, pero era en el hogar, hermanos, donde hoy nos hemos dado cuenta de nuestras necesidades, y es por eso que Dios sigue fortaleciendo a nuestra iglesia, pero ahora desde nuestros hogares, desde la familia, desde ese ámbito, ¿verdad? Recordando, por ejemplo, cómo la iglesia primitiva, ¿verdad?, se reunía en casas, en grupos pequeños. Hoy lo hacemos de esa manera. Hemos hablado en este tiempo, ¿verdad? Hemos reflexionado también en la importancia de seguir creciendo, ¿verdad?, como hoy lo podemos seguir viviendo, hermanos. Hoy, también en este tiempo, hemos estado reflexionando mucho en la palabra, recordando la esperanza que tenemos en Jesucristo. Recordando también, hermanos, el consuelo de Dios en este tiempo de muerte que hemos vivido, pero que como iglesia lo enfrentamos con esperanza, con promesas de parte de nuestro Dios. Sin embargo, hermanos, hoy quiero hablar acerca de este tema. Ese tema a la cual, hermanos, es importante abordar la comunión. Tal vez hemos escuchado, ¿verdad?, y tenemos recuerdos de lo que significa para nosotros la palabra comunión. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente
cuando escucha la palabra comunión. A mí, por ejemplo, se me venía, hermanos, a mi mente cuando terminaba el culto matutino y nos quedábamos con los hermanos a comer, poníamos las mesas, nos sentábamos todos juntos y compartíamos el alimento. Platicábamos, dialogábamos, nos escuchábamos unos a otros y nos dábamos palabras también. Y esperábamos a que viniera el culto de la tarde para poder alabar nuevamente a nuestro Dios y tener un tiempo de comunión como iglesia a través del culto. También se nos puede venir a la mente aquel momento en el cual usted recibía la visita de su pastor o de algún hermano con el cual hacía una gran amistad y podían tener tiempos agradables. Los tiempos de comunión los vivíamos en el templo, ¿verdad? Pudiendo saludar a nuestro hermano, pudiéndolo abrazar. Eso es lo que también tenemos en nuestra mente, lo que se me venía a la mente, hermanos. Pero algo que tenemos que recordar, hermanos, es que a pesar de que hemos estado distanciados, seguimos siendo la iglesia. Es por eso que así Cristo nos sigue llamando, hermanos, una iglesia, una familia, un cuerpo en Él, hermanos. Y eso lo tenemos que recordar, porque tenemos muchas cosas que pensar, hermanos, cuando escuchamos la palabra comunidad. Con esperanza, hermanos, deseamos retornar a esos tiempos donde podíamos estar todos juntos. Pero mientras hoy, hermanos, pudiéramos hacer una pregunta. ¿Hemos podido vivir en comunidad, hermanos, en este tiempo? ¿Cómo hemos vivido este distanciamiento como iglesia, hermanos? Es por eso que hoy quiero recordar a través de la palabra una invitación que hace el apóstol Pablo también a la iglesia, a los filipenses, hermanos. Y quiero que me acompañe abriendo sus escrituras en la carta a los filipenses en el capítulo 2. Y vamos a leer del verso 1 al verso 5, que dice así la palabra de nuestro Dios. Capítulo 2, verso del 1 al 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Y podemos seguir, hermanos, leyendo esta porción donde recordamos un hermoso poema de parte del apóstol también, recordando qué experiencia tuvo también Jesucristo. Y en estos primeros versos, hermanos, en esta carta, ¿verdad? Esta carta a la cual se le llama la carta de la cautividad, porque se dice que el apóstol Pablo la escribió estando en la cárcel, viviendo un tiempo tal vez de muerte, donde su vida corría peligro. Y aún así él invita a través de esta carta a la iglesia a vivir el gozo del Señor, a vivir el compromiso de estar cerca de nuestro Dios, de vivir como es digno. Y también recordándoles el gran ministerio de la reconciliación. Pero en esta porción, hermanos, hace un llamado específico el apóstol Pablo hacia la armonía y hacia la unidad. ¿Y cómo es que lo pidió, hermanos? El apóstol les recuerda que desde el mismo sentir en Cristo Jesús, el que les da el ánimo para animar a otros, deben de dar consuelo en amor, compartiendo ese mismo espíritu y dando ese afecto también fraternal a los demás. En el verso el apóstol dice que él se goza y él está alegre cuando ve que la iglesia cumple con eso, con esa unidad, se fortalece en esa unidad. Y es por eso que el apóstol también mismo tiene ese pensamiento y deseo hacia la iglesia de que permanezcan en esa unidad. Algo característico de las cartas del apóstol Pablo es que él atiende diversas necesidades de las iglesias.
Y esta iglesia es una de ellas también, hermanos. Por eso es que el apóstol Pablo a las circunstancias, a las necesidades de las iglesias, también les escribe. Y él también les dice: completad un gozo viviendo en esa unidad, fortaleciendo unos a otros conforme al Espíritu de Cristo. Y es algo que yo creo que si nosotros también vivimos, hermanos, también sentiríamos ese gozo. Hoy también, el apóstol también escribe, hermanos, haciendo un llamado, viviendo la unidad, pero también cuidando aquellos sentimientos, aquellas actitudes que pueden afectar a la vida de comunidad. Por ejemplo, la negatividad. Les dice a ellos: dejen a un lado su egoísmo, dejen la vanagloria, la vanidad, sean humildes, tratándose así con humildad unos a otros. Pero también, hermanos, dice en el verso 4, no solo viendo por el bien de uno mismo, sino también en el bien hacia los demás. Y por lo tanto, dice el apóstol, alentaos para vivir en comunión, en armonía, en unidad. Y después les escribe, ¿verdad?, este hermoso poema, este himno que pone como ejemplo a Cristo, como el modelo a seguir. Es por eso, hermanos, que es cierto que hoy como iglesia experimentamos el distanciamiento físico. También enfrentamos los tiempos y extrañamos los tiempos de comunidad. Quisiéramos poder vivir esos tiempos, pero hoy lo recomendable, hermanos, es tener lo menos posible contacto para evitar la expansión de esta enfermedad. Por eso es que hoy utilizamos estos recursos, hermanos, estos cultos virtuales donde podemos seguir reflexionando en la palabra, pero que también es importante recordar y reconocer lo que es esencial también para la vida de la iglesia. Hermanos, en el concepto que tenemos de comunidad, de que podemos solamente vivir comunidad cuando estamos cercanos al hermano físicamente, también nos ha traído imposibilidades, nos ha traído tal vez en algún momento impotencia, al poder no ser como la iglesia que quisiéramos. Pero algo que vemos aquí, hermanos, es que el apóstol Pablo utilizó todos los recursos que estaban a su alcance para seguir edificando a la iglesia. Por eso, hoy vemos, hermanos, que la carta era un recurso que se utilizaba en el tiempo del apóstol Pablo y que él no cesaba de utilizar, hermanos. Aún estando en la cárcel, él escribe una carta y la envía, hermanos. ¿Podríamos imaginarnos cuánto tiempo tardaría en llegar una carta, hermanos? Todo el proceso en el tiempo del apóstol, donde pues se tenía que dar a una persona y se tenía que buscar a alguien que fuera a ese lugar o que pasara cerca de ese lugar para que hiciera llegar esa carta. Se enviaba a un mensajero que tenía que viajar largas horas o días para poder hacer llegar una carta. Hoy nosotros tenemos una ventaja, hermanos, con un simple clic, ¿verdad? Con tocar la pantalla de nuestro teléfono, podemos recibir, enviar un mensaje a alguno de nuestros hermanos. No me imagino el apóstol Pablo cómo se sentiría ventajoso teniendo estas facilidades que hoy tenemos, ¿verdad? Y el apóstol, hermanos, hace esta invitación. Hoy, hermanos, también recibimos esa invitación a vivir en unidad, en armonía, a vivir en comunión. Pero la pregunta para nosotros es: ¿cómo vivir en comunión en estos tiempos, hermanos? ¿Cómo vivir en comunión en estos tiempos, verdad, donde no podemos estar juntos como quisiéramos? Y hay que recordar algunos puntos, hermanos. Primero, que la iglesia es un cuerpo y está compuesto por muchas cosas, hermanos. Está compuesto por una gran diversidad. La iglesia está compuesta por muchas familias. Hay iglesias donde hay familias que son muy grandes o incluso hasta es una sola familia con muchos integrantes.
El cuerpo de Cristo está compuesto por hermanos ancianos, por niños, por jóvenes, por adolescentes. Incluso hay iglesias que tienen padres o madres solteros, niños huérfanos. La iglesia está compuesta por muchas personas. Y en algunas iglesias estos grupos a veces pueden ser mayoritarios, ¿no? Hay iglesias donde la mayor parte de hermanos son hermanos adultos mayores. Pero con ellos, hermanos, compartimos a veces no solamente la hermandad, también a veces compartimos, hermanos, la amistad, el compañerismo, una relación más íntima a veces, no con todos, ¿verdad? Pero a veces podemos también experimentarlo. Ahí tenemos amistades, hermanos. Conocemos a muchas personas. También conocemos hermanos que tal vez en algún momento no son de nuestro agrado al 100%. Pero al vivir en comunidad podemos disfrutar aún con todas esas adversidades, estar juntos, hermanos. Pero ahora es importante que nosotros vayamos más allá, hermanos, de lo que es para nosotros y lo que significa vivir en comunidad. Porque usted recuerda, hermanos, que en algún tiempo se trabajaba las áreas de la misión integral, y uno de ellos precisamente, hermanos, era la comunión. Y la comunión, ¿verdad?, se trabajaba, hermanos, cuando se planeaba para este punto, hermanos, de la comunión. Lo que a veces hacíamos era organizar, ¿verdad?, algunos eventos, como un campestre, como en la iglesia, como una actividad dentro de la iglesia, ¿verdad? Tener espacios donde compartíamos los alimentos. Hacíamos muchas actividades donde pudiéramos incluir a todos. Hoy, pues ya no lo podemos hacer así. Y a veces eso nos crea un conflicto, hermanos, porque creemos que no podemos vivir en comunidad. Y hoy tenemos que ir más allá de lo que es para nosotros vivir en comunión, hermanos. Tal vez nos centramos mucho en los espacios donde podíamos estar juntos. Pero fíjense que una de las cosas que podemos ver es que el apóstol Pablo vive en comunión aún en la distancia con la iglesia. Aún estando, ¿verdad?, en la cárcel, el apóstol se siente cerca de la iglesia escribiéndoles una carta. Una carta donde ellos pudieran recibir la palabra del apóstol Pablo, y les recuerda teniendo un mismo sentir en Cristo Jesús. Hoy, hermanos, podemos ser iglesia y seguimos unidos a través del Espíritu de Dios, que ama a su iglesia. Ese Espíritu de Dios que se interesa por todos nosotros, que sin importar cuál sea nuestra situación, Dios siempre está cuidando de nosotros, siempre lo tenemos, siempre Él está con nosotros, hermanos. Tener interés y preocuparnos, hermanos, es como debemos de vivir en comunión. Hoy, hermanos, hay muchos grupos de nuestros hermanos que están viviendo tal vez el abandono. Hoy nuestros hermanos ancianos es un grupo vulnerable, un grupo que no solamente es vulnerable por la enfermedad, sino que también afecta, hermanos, en la vida de ellos también el estar solos, el estar distanciados. Hoy hermanos que viven solos también tienen que enfrentar a veces la enfermedad solos, hermanos, sin tener nadie que les ayude. Hoy matrimonios están viviendo también situaciones difíciles porque la dinámica cambió, hermanos. Y es ahí donde necesitamos la intervención de la iglesia, de nosotros. Y eso se da a través, hermanos, de un mismo sentir que pone el apóstol Pablo como ejemplo, que es en Cristo Jesús. Hoy a veces, hermanos, ya no nos sentimos parte de una familia en la fe, porque no nos congregamos en un lugar presencial. A veces nos llegamos a sentir así, hermanos, que aún yo sé que en medio de la necesidad económica, a veces, aunque tengamos la posibilidad,
se ha perdido la fidelidad de nuestros hermanos en sus diezmos también, en sus ofrendas, porque ya no nos sentimos parte de ese grupo. Ese tiempo, hermanos, también ha afectado la vida de la iglesia en su concepto de comunión, hermanos. Por eso el apóstol Pablo les recuerda, basándose en el compromiso, que ellos deben de fortalecerse en esa unidad. Como quisiéramos, hermanos, que nuestra iglesia pudiera vivir, hermanos, su regreso. Un regreso anhelado, hermanos, donde tal vez pudiéramos contar el tiempo que vivimos, ¿verdad? En un tiempo futuro, lo que experimentamos durante la pandemia, y recordar todo lo que hizo la iglesia por nosotros. Y eso tiene que ver, hermanos, con un cambio en nuestro pensamiento. Por eso el apóstol Pablo también da la clave para vivir en unidad, para vivir en comunión, hermanos. El apóstol Pablo va más allá de simplemente estar juntos. Y la clave está en el verso 4, que dice, hermanos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esta es una clave, hermanos, porque dice el apóstol, no está solo en ver por nuestro bien, sino también por el bien de los demás. En eso se centra la vida en comunidad, hermanos. Desear que el otro tenga lo que yo tengo. No en términos económicos. Tal vez podemos apoyar, hermanos. Y es algo que se necesita en este tiempo. Pero tenemos que desear, hermanos, que el otro se sienta acompañado. Que el otro no se sienta solo. Que sienta que los hermanos también están ahí en los tiempos de adversidad. Hoy a veces, hermanos, hay mucha gente que por vergüenza, por pena, hermanos, no dice que está enfermo. Como iglesia necesitamos enfrentar también juntos la enfermedad, juntos las dificultades. Y tenemos muchas ventajas en este tiempo, hermanos, muchas ventajas. Hoy ante esta pandemia, hermanos, a veces nos sentimos paralizados porque creemos que no podemos ayudar, porque tenemos que estar lejos de nuestros hermanos para no arriesgar nuestra salud. Pero eso no justifica, hermanos, la falta de interés por nuestros hermanos, por nuestra iglesia, hermanos. Hoy, hermanos, tenemos que recordar que nuestra iglesia, que nuestra familia está dispersa. Sí, estamos dispersos, pero estamos unidos por el Espíritu de Dios, porque Él nos sigue escuchando. Él sigue fortaleciéndonos, hermanos. Hoy podemos recordar también, hermanos, y decimos que cada uno vive la fe de manera personal. Pero una de las cosas que nos ha quedado claro en ese tiempo, hermanos, es que también la fe es personal, pero se vive en comunidad. Es por eso, hermanos, que tal vez tengamos que cambiar un poco nuestro concepto y podamos ver más allá, hermanos. Porque hay quienes en algún momento no hemos podido ver, no hemos podido saludar de manera presencial, hermanos. Pero hoy tenemos muchos recursos. Como hoy utilizamos ¿verdad? El culto virtual. Tenemos otros medios de comunicación, hermanos, videollamadas, muchas cosas, hermanos. Y es el tiempo, hermanos, donde necesitamos también darnos cuenta que necesitamos ver también por los demás, sobre todo por aquellos que están viviendo este tiempo en soledad. Por eso yo quiero invitarle, hermano, porque el apóstol Pablo, hermanos, para él no había límites para tener contacto con la iglesia. Él enviaba sus cartas y tal vez recibió respuesta de esas cartas. Pero hoy, hermanos, tenemos que seguir viendo por nuestros hermanos. Yo le pregunto, ¿hay algún hermano en el cual tiene mucho tiempo que no sabe de él? Yo le invito, hermano, a que le haga una llamada. Si no lo puede visitar, hágale una llamada.
Vea, pregúntele cómo está. Compártale algún texto que a usted le guste mucho, que le dé aliento, que le dé esperanza. Hoy, hermanos, animémonos unos a otros a seguir manteniéndonos en contacto y vivir en comunidad, aún en estos tiempos difíciles. Hoy hablamos, hermanos, de puros temas de la pandemia, de la enfermedad, de lo que está pasando en otros lugares, de lo que está viviendo nuestro país, sobre todo nuestro estado, hermanos, que es un estado que está teniendo un riesgo muy alto de contagio, hermanos. Pero que dentro de esos diálogos, hermanos, siempre esté una esperanza, una palabra de esperanza alentadora para otros. Hoy, hermanos, la responsabilidad que tenemos muchos de los pastores es estar viendo por las ovejas, por la iglesia. Pero también, hermanos, todos debemos unirnos para ayudarnos unos a otros. Así que ayuda a tu pastor a saber y a escuchar cómo están también los demás hermanos. Y que nada impida poder estar juntos, hermanos. Que nada impida también el poder ayudarnos unos a otros, hermanos. Hoy la iglesia, hermanos, se fortalece a través de la palabra, pero también Dios nos da el regalo de pertenecer a una familia, y esa familia hay que fortalecerla, hay que animarla, hay que recordarle que somos parte del sentir de Cristo Jesús. Seamos humildes, hermanos. Pablo, aún estando en la cárcel, pasando por el miedo a la muerte, hermanos, no dejó de alentar a las iglesias. Debemos de tener este mismo sentir que hubo en Cristo, hermanos, y superemos juntos, ¿sí? Y dejemos que el amor de Dios nos permita ser iglesia. Tenemos muchos recursos, hermanos. Tenemos tecnología que nos permite, aún a la distancia, poder estar en contacto, poder vernos, saludarnos, hermanos. No descuidemos también la fe de los demás. Así que unámonos, hermanos, también y veamos por cada una de nuestras iglesias. Alentémonos unos a otros, hermanos. Así que hoy la palabra nos invita, hermanos, a seguir viviendo en la unidad y a seguir viviendo en comunidad, aunque el tiempo sea difícil, porque en este tiempo es cuando más nos necesitamos, hermanos. Así que yo deseo que Dios les siga bendiciendo grandemente y que siga fortaleciendo la vida de nuestras iglesias, y que este tiempo adverso, hermanos, sea también para fortalecer, para crecer juntos en el proyecto de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz a ustedes. Amén. Qué gran alegría haber escuchado en esta tarde palabra de nuestro Dios a través de nuestro hermano. Sigamos con esa confianza plena, con esa fe, y digámosle en esta tarde a nuestro Señor: oh Señor, sí quiero verte.
vamos a orar por la recolección de diezmos y ofrendas. Buen Dios, te agradezco una vez más porque nos has permitido el alimento en esta tarde. Gracias porque nos has llenado nuevamente de ti. Que podamos aplicarlo en esta semana, que podamos aplicarlo con nuestros vecinos y con cada uno de los que nos rodean. Que nuestra familia se haya nutrido y que cada uno de nosotros pueda estar gozoso en esta tarde solo por haberte escuchado, Padre. Te pido pues, Señor, que agradezcas este pequeño regalo que traemos hacia ti, esta ofrenda, que la recibas con amor, Señor, y que pueda ser puesta para poder llevarla a cada una de las personas que tanto necesitan de ti. Te agradezco pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Adoremos a nuestro Dios en esta tarde, confiando que Él siempre guiará nuestros pasos, que Él lo ha hecho en muchas ocasiones y lo seguirá haciendo hasta el final de nuestra vida. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado
pues tuyo soy hasta el final. Porque sin duda alguna la promesa de nuestro Señor sigue en pie. Nuestro Dios es fiel con todos, en todo momento y en todo lugar. Sigamos confiando en su palabra y que nuestro corazón en esta tarde sea quien le alabe y quien exprese ese sentir en esta tarde. Muro rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti.
palabras de este hermoso canto las podamos practicar y podamos confiar en ellas, podamos realmente decir con certeza que nosotros confiamos en la fidelidad de nuestro Dios. Ahora bien, vamos a despedirnos de este hermoso culto. Recibamos a nuestro hermano Samuel Valverde, quien nos va a despedir en este día. Pasa a vosotros. Damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que nos ha dado. Vamos a concluir, hermanos, así que les invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios, hemos disfrutado tu presencia en esta tarde, hemos podido alabar tu santo nombre, Señor, y también, Padre, hemos podido escuchar tu palabra. Bendito Dios, deseamos que tú bendigas a cada hogar, Señor, que tú sigas cuidando de nosotros. Padre, seguimos viviendo bajo la esperanza y bajo tus promesas, bendito Dios. Pero también, Padre, queremos poner en tus manos a todos aquellos que en este tiempo están pasando adversidad, que están pasando por la enfermedad. Que tú sigas, Padre, cuidando de nuestros hermanos, ancianos, de nuestros niños, jóvenes, adolescentes. Que tú sigas, Padre, proveyendo en nuestras vidas lo necesario. Bendito Dios, hemos concluido este culto, Padre, pero queremos también pedirte que tú bendigas esta semana que hemos iniciado. Señor, gracias por este tiempo maravilloso que nos has dado, Señor, y hemos disfrutado también, Padre, de tu presencia en esta tarde. Bendito Dios, te damos gracias por todo esto y te pedimos, Padre, todos estos favores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan un buen inicio de semana. Paz a ustedes.